A través de las generaciones se crean y transmiten los mitos buscando dar una explicación a todos aquellos fenómenos que el ser humano observa pero no logra entender. Buena parte de los mitos están basados en hechos reales que han sido deformados por la tradición, agregándoseles distintas cosas como la realización de otros hechos u otras facultades a los personajes, así como cambiándose o modificándose los lugares, haciéndolos más impactantes a la mente de los oyentes. Además de tener la finalidad de explicar aquello que no se conoce, son instrumentos para la religión y las normas o reglas morales. A través de ellos se establecen normas de conducta a seguir, así como tratar de demostrar qué es el bien y qué es el mal mediante los relatos. Los protagonistas y demás personajes de los mitos suelen ser dioses, demonios y demás seres mitológicos, buenos o malos, así como héroes que, si bien pueden ser humanos, tienen capacidades sobresalientes. Esta historia se considera verdadera porque se refiere a realidades y sagrada porque es obra de seres naturales. Relata una creación, cuenta cómo algo ha llegado a la existencia. Por esto los mitos son paradigmas de los actos humanos más significativos. Los mitos pueden clasificarse en 8 tipos según su temática o contenido. Los mitos teogónicos son aquellos que se refieren al origen y creación de dioses y divinidades. Los mitos antropogónicos explican la aparición del hombre en el mundo, que al igual que los cosmogénicos, generan debate en la sociedad al ser extendidos de forma universal y de gran cantidad. Los mitos etiológicos explican el origen y la forma en la que se creó una institución, un ritual, una costumbre o un objeto en particular. Además, intentan dar una explicación a las peculiaridades del presente. Los mitos cosmogénicos intentan explicar la creación del mundo y el universo en general. Al igual que los antropogónicos, estos son los más universalmente extendidos y de los que existen en mayor cantidad. Los mitos morales son tendientes a la explicación del bien y el mal, así como tratan de crear una conducta determinada en las personas. Los mitos fundacionales se refieren al origen de las ciudades, reinos o dinastías reales. Esta creación puede ser tanto por intervención divina o del hombre. Los mitos eóricos son los que dejan a uno de sus protagonistas como el héroe de la narración, normalmente con complementos fantásticos y sobrenaturales. Durante la narración de este mito, se nombran las hazañas que realizó este protagonista, las cuales terminan convirtiéndolo en un héroe. Por último, podremos encontrar los mitos escatológicos, que son los que predicen el futuro o el fin del mundo. Actualmente, en nuestras sociedades, aún tienen amplia audiencia. A menudo tienen un origen astrológico, y la inminencia del fin suele anunciarse a través de catástrofes naturales inexplicables que aterrorizan a los humanos. Los mitos se construyen a partir de la transmisión oral, en base a antiguas creencias de diferentes comunidades que intentan explicar de forma sobrenatural hechos o fenómenos naturales que apreciaban en el mundo que los rodeaba. En la antigua Grecia, el mito cumplía 2 funciones. Una era provocar miedo a la población para que se comporte como la sociedad lo imponía, y otra era darle una explicación a hechos de la naturaleza que carecían de una explicación racional. Estas eran sobrenaturales. Era tiempo de que Egeo, rey de Atenas, rinda tributo al rey de Creta, Minos, como lo hacía cada año, debido a que tiempo atrás Atenas había sido derrotada en una guerra contra Creta. Él mismo se basaba en que todos los años enviaran 7 jóvenes y 7 muchachos atenienses al laberinto que Dédalo había construido, quien en ese entonces era uno de los arquitectos más importantes. Ahí dentro se encontraba una de las más temibles bestias, el Minotauro. Había sido creada por Pasifae, esposa de Minos, al enamorarse de un toro que había enviado el dios Poseidón como venganza a un engaño del rey de Creta. Esta creación horrorosa tenía cabeza y cola de toro, mientras que su cuerpo era como el de un humano gigante y musculoso, violento y feroz. Los jóvenes debían ingresar en el laberinto con el propósito de matarlo, pero realmente terminaban siendo alimento para el Minotauro o simplemente morían sin encontrar la salida. Además,
era prácticamente imposible regresar con vida, ya que estaba hecho estructuralmente para que todos los caminos condujeran hacia la bestia. Teseo, hijo de Egeo, decide ir a Creta para derrotar al Minotauro y poder culminar al fin con este horrible tributo que su pueblo debía cumplir. Las galeras que los trasladaban siempre llevaban color negro, como un símbolo de luto. Teseo prometió a su padre que si regresaba con vida, las cambiaría por blancas. Una noche tuvo un sueño extraño, en el cual el dios Poseidón le revela que es su verdadero padre. Por lo tanto, él es un semidios, y le indica que al despertarse debe buscar en el río un anillo que Minos había perdido hace antaños. Lo primero que hace al levantarse es sumergirse en las aguas, y así corrobora que el dios estaba en lo cierto. Al llegar a Creta, conoce a la hija del rey Minos, Ariadna, la cual se enamora perdidamente de él, y le confía un par de tácticas para facilitar la muerte del Minotauro. Además, le da un ovillo de hilo para que cuando Teseo entra al laberinto, lo ayude a desenvolver el camino y encontrar la salida. Esto debía ser a cambio de que él la desposara. Una vez adentro, los 14 jóvenes, atosigados por el miedo de la soledad, el encierro, miles y miles de direcciones, caminos, galerías, las cuales las recorren sin saber la salida, oscuridad, cadáveres, miedo a la muerte misma. Gracias al coraje y valentía de Teseo, encuentran a la bestia y heroicamente logra asesinarla, como nadie antes había podido hacerlo. El hilo que Ariadna le había dado le señaló el camino de vuelta. Camino a su región, se le presenta en otro sueño Baco, dios del vino y la vendimia, quien le dice que no debe casarse con Ariadna, ya que él tiene proyectos más importantes para ella. El héroe obedece, dejando a su amada dormida en una isla. Algo muy importante se le había olvidado. No había cambiado las velas negras por blancas. Entonces, Egeo, al ver las galeras, sufriendo el dolor de la supuesta muerte de su hijo, decide suicidarse en el mar. Al llegar Teseo como un héroe victorioso, el pueblo lo nombra rey. En honor a su padre, decide ponerle nombre al mar donde se ahogó. Por esa misma razón, según la mitología griega, es denominado el mar Egeo. Los 12 trabajos de Hércules fueron pruebas a las que este héroe se tuvo que someter por haber matado a su familia luego de un ataque de locura provocado por Hera, diosa que odiaba a Hércules. Zeus obliga a la diosa a devolverle la cordura, pero a pesar de que la culpa fuera de Hera, castiga a Hércules a servir de esclavo durante 12 años a su primo Euristeo, rey de Micenas. Su primo celoso, al saber que su pueblo pedía que Hércules sea su rey, este le manda hacer 10 pruebas, que luego se convierten en 12, porque en 2 de ellas Hércules obtuvo ayuda. Estas serían una condena de muerte por su dificultad. De esta manera, Euristeo se sacaría de encima a Hércules. La primera prueba fue matar al león de Nemea. Era un león inmune a las armas por su piel. Hércules lo mata ahogándolo con sus brazos, luego le quita la piel y la usa de vestimenta. La segunda prueba fue matar a la hidra de Lerna, que era una serpiente de muchas cabezas. Cada vez que él cortaba una de sus cabezas, de ellas salían 2. Con ayuda de Lolaos, logra vencerla. Él cortaba las cabezas y Lolao quemaba las heridas. La tercera prueba fue atrapar a la cierva de Selinea. Esta cierva poseía pezuñas de bronce, cuernos de oro y era muy veloz. Hércules tenía que capturarla y llevársela a Euristeo. Luego de un año acechándola, logra capturarla. La cuarta prueba era capturar el jabalí de Erimanto. Este jabalí era muy fuerte y comía hombres. Causaba estragos en Erimanto. Hércules, luego de perseguirlo varias horas, lo ata con una cadena y se lo lleva a Euristeo. La quinta prueba fue limpiar en un día el establo de Eugías. Este establo nunca había sido limpiado.
logra esta tarea fácilmente desviando el río Alceo para que de esta manera se llevara a toda la sociedad. La sexta prueba fue cazar a las aves del lago Estínfalo. Estas poseían picos, alas y garras de bronce. Hércules las espantó y las mató a flechazos. La séptima prueba fue cazar al toro de Creta. Este toro causaba estragos en Creta, así que Hércules lo tomó por sus cuernos y se lo llevó a Euristeo. La octava prueba fue robar los caballos de Diomedes. Estos caballos comían carne humana. Hércules se los roba y Diomedes lo va a buscar con un ejército. Este mata a Diomedes y con él alimenta a los caballos. La novena prueba fue robar el cinturón de Hipólita. Hipólita era la reina de las Amazonas y esta poseía un cinturón mágico. Hay dos versiones de cómo logra esta hazaña Hércules. Una cuenta que Hipólita se enamora del héroe y se lo entrega, y otra cuenta que Hércules secuestra a una de sus hermanas y a cambio le pide el cinturón. La décima prueba fue matar a Gerión y robar su ganado. Gerión era un gigante de 3 cabezas. Hércules lo mata desgarrándolo en 3 partes, roba su ganado y se lo lleva a Euristeo. La 11ª prueba fue robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Para entonces ya habían transcurrido 8 años desde que Hércules comenzó con las pruebas. Hércules engaña a Atlas, padre de las Hespérides, diciéndole que sujetara el cielo mientras él tomara las manzanas. Luego Atlas le regresa con las manzanas. Hércules lo va a engañar para que retomara su trabajo de sujetar el cielo, roba las manzanas y se las lleva a Euristeo, quien las devuelve para no causar la cólera de los dioses. Para la última prueba, Euristeo quería sacárselo definitivamente de encima. Entonces le ordenó que le trajera al cancerbero. Era un perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Hércules lo vence y se lo lleva vivo a Euristeo. Este se asusta y le da la libertad al héroe, el cual volvió a poner al cancerbero en su lugar. Hércules, de esta manera, se gana un respeto infinito. Los príncipes lo adoraban y respetaban, y Euristeo le temía.